Acompaña el ingeniero Roger Bolaño, quien estará brindando nuestra primera videoconferencia titulada Técnicas innovadoras para la fertilización del cafetal. Esperamos que esta videoconferencia sea de gran utilidad para cada uno de ustedes y que este espacio les permita intercambiar experiencias. Igual cualquier duda o sugerencias que tengamos al respecto las podemos hacer al final de la conferencia. Adelante, Ilis, te escuchamos. Ok, muchas gracias, Sofía, por esta nueva oportunidad que se nos brinda para estar pues un poco al frente con los productores, sobre todo pequeños, medianos productores, que es a que nosotros nos debemos como INTA. En esta ocasión, un poco la temática técnica innovadora para la fertilización y nutrición del cafetal. Un poco más que técnica, sino tip que nosotros debemos de realizar o debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra fertilización o nuestra nutrición realmente de las plantas o nuestra nutrición del cafetal. Algo que nosotros, bueno, debemos de tomar en cuenta y es algo que está dentro de los factores limitantes de la productividad del café. Nosotros debemos de tener mucho en cuenta que la productividad, y nosotros tenemos dos escenarios, uno donde tenemos las plantas malnutridas, enfermas, con poca productividad, y otro donde sí, tenemos muy buena productividad, plantas robustas, vigorosas, con excelente carga productiva. Esto se debe a diversos factores, todo, no solamente en cuanto a la fertilización de la planta, sino que tenemos que jugar con el suelo, qué tipo de suelo tenemos, qué es nuestro medio, un suelo franco, un suelo arcilloso, un suelo limoso, el manejo agronómico que nosotros tengamos en nuestra plantación, sombra, regulamos sombra, maleza, mismo control de plagas, enfermedades. Las variedades de café influyen mucho de acuerdo a nuestro requerimiento nutricional. La oferta ambiental, nosotros decimos en cuanto a las condiciones climáticas, temperatura, lluvia, si es constante, si es de manera homogénea como la necesita el café, o si solamente cae altas precipitaciones o poca precipitación en cierto tiempo. Entonces, algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, y la nutrición, sobre todo. Es de suma importancia en una planta bien nutrida. Vamos a ver más adelante. Soporta mejor las enfermedades, soporta o se adapta mejor a las condiciones climáticas. Entonces, son puntos muy importantes, y de esto la nutrición, cómo nosotros fortalecer la planta a través de la nutrición. Entonces, es algo que nosotros vamos a tocar en cuenta. Cambio. ¿Qué fundamentos debemos de tomar o ser bien precisos al momento de elaborar un programa de nutrición y que sea de manera integral? Como le decía, los factores ambientales, análisis de suelo, muy importante, el análisis de suelo que inicia desde un correcto muestreo del suelo, para que realmente nosotros llevar diferentes, o hacer un consolidado de las muestras de las diferentes zonas de nuestra plantación. Así, cuando se interprete estos resultados, nos va a decir de manera precisa cuáles son nuestras deficiencias, fortalezas de los nutrientes que nosotros tenemos en el suelo. No es lo mismo tomar una muestra de suelo a la orilla de la planta donde fue fertilizado, que a la orilla o en el callejón donde nunca le ha caído el fertilizante. Entonces, eso es parte de los requisitos básicos que nosotros debemos de tomar en cuenta como factor para hacer el programa de inmersión. Los requerimientos nutricionales. Ahí vemos un poco en cuanto a las edades, podemos decir, de nuestras plantas, de nuestra plantación. Si es una plantación nueva, requiere mucho más elementos o nutrientes que le ayuden a crecer, rico en fósforo, por decir algo, con un poco de nitrógeno que le ayude a crecer también. Si es una planta recepada, no va a ser la misma cantidad de nutrientes que va a necesitar a una planta adulta productiva. Va a reducir casi a un tercio las aplicaciones que nosotros debemos de realizar de los diferentes nutrientes.
y de la planta adulta, que es donde ella está expresando todo su potencial productivo, que es donde debemos de brindarle las cantidades adecuadas de los diferentes nutrientes que podemos. Funciones de los elementos, como le decía, ¿para qué? Ok, si tenemos, por ejemplo, el fósforo que ayuda a promover las raíces, entonces tenemos que tomar en cuenta qué es lo que realizan nuestros elementos. Si el nitrógeno ayuda al crecimiento de las plantas, a que se dividan, por decir así, las paredes celulares de la propia planta y crezca, entonces debemos de tomar en cuenta. Si el boros nos ayuda, okay, a que cuajen los frutos, que tengan una mayor calidad, entonces todos esos elementos debemos de tomar en cuenta. Y el pH, yo lo pongo por ahí de manera separada, aunque viene como un resultado de los análisis de suelo, pero yo lo pongo un poco separado, porque esto realmente nos dice qué tan móviles son los elementos nutricionales de la planta, que ésta puede ser adquirido. Entonces nosotros vamos a ver, pues, parte del pH a mí me gusta tocar un poquito ahí sobre él, porque es algo muy importante al momento de nosotros aplicar y qué tanto es asimilable por la planta. El pH influye incluso en el pH del agua con las aplicaciones de los fertilizantes foliares, las aplicaciones de los plaguicidas, porque esto nos ayuda a que los elementos sean móviles o menos móviles dentro de la planta. La calidad del agua, la calidad del suelo con el pH es muy, muy importante. A ver, bueno, la caficultura debemos de conocer los cambios fenológicos, como le decía, y el estado nutricional de las plantas para que sea una fertilización completa y adecuada. Los niveles de la planta que necesitamos saber en el estado fenológico para determinar los requisitos de extracción es algo de lo que le mencionaba anteriormente, que si la planta es recepada, si la planta es nueva, si la planta es adulta, para que nosotros podamos suministrarle los nutrientes que ella vaya necesitando de acuerdo a su ciclo de producción. Análisis de suelo, que les mencionaba, a nivel de suelo debemos de conocer las cantidades y la disponibilidad real de estos nutrientes y su balance que está en el mismo. Y estar claro que la fertilización no solamente aplicar fertilizantes de diferentes fuentes, sino que es suplir aquellos elementos que en el suelo se encuentran en cantidades mínimas y que la planta necesita y nosotros debemos de aportar. Entonces, para que la planta tenga un desarrollo normal y productivo. Esto es lo que les mencionaba un poco, la parte del pH ahí. Nosotros, si tenemos el pH muy ácido, fuertemente ácido, como sale un poco en la lámina ahí, si podemos observar los nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, no son asimilables, no son móviles, no están disponibles para la planta. Así como cuando son fuertemente alcalinos. Como decimos, los extremos no son buenos, tenemos que buscar el equilibrio. Entonces, en este caso, el pH juega un papel muy importante en la movilidad de los nutrientes y nosotros siempre buscamos los pH neutros, que estén de 6.5 a 7.5, que es el ideal para todo. Pues, como le decía, si vamos a hacer aplicaciones de plaguicida, el agua debe estar igual en esos niveles de pH. Entonces, esto es algo que nosotros vemos. ¿Qué tratamos o cómo tratamos de regular el pH en el suelo? A través del escalado. Entonces, ustedes muy bien saben o lo consideran como una práctica normal el encalado, pero esto se debe realizar realmente cuando nosotros sabemos o cuando nosotros hemos identificado que tenemos deficiencia. El encalado es para bajar la acidez. Entonces, esto deriva del análisis de suelos, nos dice qué tan ácido está nuestro suelo, entonces recomendamos el encalado. Esto se debe realizar unos 30 días antes de que den la lluvia, para que se vaya corrigiendo la acidez, que sean más disponibles los elementos,
se elimine incluso la toxicidad del aluminio. Entonces es algo muy importante que debemos de realizar, pero sí siempre tomándolo en cuenta después de un análisis de suelo donde nos dice los niveles de pH. Esta era una tablita que le estábamos tratando de poner ahí sobre los promedios de fertilizantes que se desperdician. Ahí vemos generalmente pH ácido, suelo ácido, pero entonces nosotros vemos que si estamos, por decirle algo, en 4.5 pH extremadamente ácido, nosotros venimos perdiendo el 30% de nitrógeno, 23% de fósforo, 33% de potasio, y al final, en el consolidado, venimos perdiendo un 70% de los nutrientes que nosotros tenemos en el suelo o que podemos aplicar. Entonces, esto evidencia la importancia que nosotros debemos de realizar al tener el pH neutro, que nosotros debemos de buscar siempre, y pues con la práctica que es el encalado, pero sí lo debemos de realizar cuando realmente lo amerite. Si vemos en los pH neutros, prácticamente el promedio de desperdicio de los nutrientes proporcionados por los diferentes elementos es nulo, es cero. Entonces, eso es la búsqueda y es un buen paso que nosotros, y una buena práctica que debemos de realizar en todos nuestros cafetales. Y por eso el pH, como le decía yo, estamos promoviéndolo, al igual que todo el análisis de suelo, para que las aplicaciones que vamos a realizar sean las que realmente la planta necesita. Acá es, por mencionarle como un comercial, es algo que se ha estado trabajando como Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Nosotros como INTA tenemos el laboratorio de Pozo Ortega, pero también dentro de la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, con ATRADET, se está trabajando para el establecimiento de un laboratorio de suelo que sea de referencia, no tanto que a nivel nacional y regional. Se está trabajando, estamos en esos procesos para que todos estos análisis de suelo que podamos realizar con todos los productores ya vaya una interpretación e incluso un poco con las recomendaciones de las mezclas o los tipos de fertilizantes que deben usar. Entonces eso es algo que estamos apuntando mucho como sistema y como con ATRADET, a brindarle esa información, por decirle, ese servicio, pero que esté disponible a los productores. Algo que nosotros estamos apuntando porque sabemos que es de mucha importancia. Un poco mencionar, nosotros le decimos el ABC o el balance que deben de tener los elementos en el suelo. Tenemos elementos esenciales, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, que esos siempre van a estar y están en todos los niveles. Y tenemos macronutrientes, le decimos primarios, tenemos los secundarios, tenemos micronutrientes. Dentro de los primarios, los básicos, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, que siempre debe estar, y es lo que nosotros comúnmente aplicamos al momento de hacer nuestro plan de nutrición, nuestra fertilización. Pero debemos de estar claros que existen otros elementos, calcio, magnesio, azufre, que le llamamos elementos secundarios, pero sí son los que nos ayudan, por decirle algo, a cuajar los frutos, a que tengan una mayor consistencia, el fruto, que tenga un mayor peso, que tenga una mejor calidad. Entonces, y elementos micronutrientes como zinc, boro, cloro, magnesio, que son necesarios en muy pequeñas cantidades. Y si nosotros tenemos muchos de estos elementos, pueden ser tóxicos. Entonces, algo que nosotros debemos de manejar, pero sí son microelementos también que forman parte de toda la parte de formación, por decir, del grano, y forman parte de la calidad incluso del grano, del peso del grano. Entonces, sí, nos vamos con nitrógeno, fósforo, potasio, que nos ayuda al crecimiento de la planta, que la miremos verde, que nos produzcan raíces, pero sí tenemos macro y microelementos que nos ayudan a un mejor prendimiento de la flor, a una mayor producción de yemas, a una mayor producción de que cuajen estas flores.
Entonces es muy importante tomar en cuenta todos estos elementos. La importancia de una nutrición integral del cultivo del café. La nutrición de la planta debe ser integral, de modo que permita que exprese todo su potencial genético. Nosotros podemos sembrar una planta, por decirle algo, establecer un parainema, establecer un híbrido que nominalmente o genéticamente es muy productiva, pero si nosotros no le aportamos los niveles que ella necesita de estos nutrientes, nosotros no vamos a lograr que exprese su potencial. Nosotros podemos decir, es una variedad que no sirve, pero más sin embargo es porque nosotros no le estamos aportando los niveles que ella necesita. Sabemos que toda planta mejorada exige mucho más nivel de fertilización, un mayor nivel de asistencia, pero así ella va a expresar todo su potencial. Debe incluir todos los diferentes elementos. Como les decía anteriormente, no solo nos vamos a ir con los macroelementos, sino todos, elementos secundarios y microelementos. La dosis y la frecuencia. No es lo mismo decirle, le voy a dar, si necesitamos, por decir algo, 5 kilos de nitrógeno, dárselo de una sola vez, a repartírselo en el tiempo, repartírselo cuando la planta lo vaya a necesitar. Y que sea oportuno, bueno, cuando realmente esta lo vaya a necesitar. Si estamos en un proceso de floración, ok, debemos de aportarle los microelementos también que nos van a ayudar al cuajo de la floración. Si estamos en un proceso de llenado de grano, aportarle estos elementos que van a dar mayores contenidos para que este grano sea más sólido, sea más pesado, no sea un grano vano. Y si hablamos desde el punto de vista de clima, que cuando, bueno, ya haya humedad, la humedad necesaria, la humedad requerida, capacidad de campo, para que los nutrientes, para que el fertilizante se diluya y sea más fácil asimilable por la planta. Acá un poco un cuadro donde refleja, y este es muy importante porque acá se refleja qué elementos son los que necesitamos en qué etapa fenológica del cultivo. Como vemos, en la parte prefloración o floración necesitamos zinc, boro, calcio, como les mencionaba, para que cuaje más la flor, para que se desarrollen más yemas florales, es necesario aplicar estos microelementos en ese momento. Después tenemos un periodo de crecimiento del fruto, donde necesitamos nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio, azufre. Generalmente se hacen en 2 o 3 aplicaciones al año, y un poco ya finalizando, cuando tenemos ya lo que es la maduración, sí necesitamos potasio, nitrógeno, azufre, zinc y boro, que es para, como le decía yo, para que le dé ese toque de calidad que necesitan nuestros granos. Entonces, así de manera sencilla, un esquema que nosotros podemos tomar en cuenta de cuándo fertilizar. No solamente, importante mencionar, no solamente ir que, ok, ya viene mayo, junio, ya nos toca fertilizar, sino ver realmente cuándo tenemos la floración primaria, hay una floración secundaria, que depende de las floraciones, nosotros tenemos 2 o 3 aplicaciones. Entonces, algo que nosotros debemos de tomar en cuenta ya con el contexto o con la realidad del cambio climático, nuestras fechas no son definidas, ya no es lo mismo que en todo el departamento sí ya floreció, tenemos zonas de microclima, entonces es muy importante que nosotros como productores estemos en el constante registro y verificación de cuándo es nuestra floración, para así hacer nuestro programa o nuestro plan de fertilización en miras de obtener mejores rendimientos, mejor productividad. ¿Sí? Bueno, la fuente de nutrientes que nosotros utilizamos, tenemos diferentes fuentes químicas, tenemos compactada ahora que son un poco más los nutrientes puros, que lo hacen más asimilable por la planta. Tenemos los físicos, los que comúnmente nosotros utilizamos, los solubles,
Esto generalmente son los foliares y nuestra fuente orgánica, que sí, que nos aporta elementos, pero sí podemos decir que tal vez la respuesta no es inmediata, pero al contemplar un plan de fertilización debemos de tomar en cuenta todas nuestras fuentes que aportan los nutrientes e integrarlos, porque de esta manera nosotros vamos a obtener mejores resultados. ¿Por qué? Le digo integrarlo, porque de manera orgánica nosotros paulatinamente o a través del tiempo vamos mejorando las condiciones físicas, químicas del suelo. Mejor aireación, mejor infiltración de agua, mejor disponibilidad de micronutrientes. Y en la parte de los solubles o la fertilización foliar, es algo que ellos no pueden dar respuesta inmediata al aplicarlo, generalmente para corregir alguna deficiencia, es algo rápido, inmediato, la física que comúnmente la tenemos, y las compactadas que aporta ya mayores niveles de nutrición por ser un poco más elementos puros, por decir algo. Entonces el plan de fertilización y de nutrición debemos de contemplar todas las fuentes de elementos que tenemos disponibles. Bueno, un poco dentro de las alternativas de nutrición, acá tenemos orgánico, mixta, le decimos con la parte del foliar. Ya hay una cierta dosis que se pueden, podemos decir, recomendar, pero es algo yo siempre digo que debemos de tomar en cuenta siempre el análisis de suelo. Estas son dosis que sí, que nos ayudan tal vez a mantener los niveles de fertilidad del suelo, los niveles de nutrientes de la planta, pero sí siempre debemos de ir con el análisis de suelo, que es el que nos va a decir realmente cuál es el requerimiento de cada uno de los elementos, tanto macro como microelementos. Tenemos de materia orgánica 2 kilogramos por planta, esta se puede hacer en mayo, en agosto tenemos otra aplicación, y de manera foliar tenemos una prefloración, postfloración y una al momento que están llenando el grano. Esto en cuanto a fertilización orgánica, y mixta le decimos porque es al suelo y es al foliar. La importancia de la nutrición foliar, como les mencionaba, esto es una parte de complemento, no es toda, no vamos a decir que la aplicación vamos a tener buenos rendimientos con solamente estar aplicando productos foliares, no es cierto. Sí nos sirve para una corrección de deficiencia de manera inmediata, incrementa la productividad y mejora la calidad, porque nosotros incorporamos de esta manera microelementos que son básicos para darle el toque de calidad o que mantenga la calidad de nuestros granos de café. Bueno, aplicación complementaria un poco ahí es foliar. Tenemos zinc, que puede ser zinc y boro, 4 cc por litro. Si tenemos los elementos particulares o lo tenemos bien definido de zinc y de boro, y tenemos aplicaciones al suelo que va de 5 a 6 kilogramos por hectárea y de boro de 4 a 5 kilogramos por hectárea. Como vemos, tratar de aplicarlo un poco donde las raíces tienen mayor presencia y esta puede ser absorbido de mejor manera. Acá se le presentaba una lámina de cómo elaborar biofertilizantes. Tenemos allá a mano derecha donde está el bidón, prácticamente el biofertilizante que nosotros hacemos comúnmente, pues agua, leche, melaza, ceniza, el estiércol, que sí nos sirve para foliar de la mejor manera, pero también tenemos otros ingredientes que nosotros podemos aportar, como harina de roca, sulfato de potasio, el boro, el zinc. Todos estos microelementos que si nosotros se los aportamos, ahí tenemos un poco de las cantidades de acuerdo a 180 litros de agua, pero todo esto podemos variar, nosotros podemos hacer relación, ok, si no vamos a hacer los 180 litros, lo vamos a hacer por bombada, más o menos sacamos o dividimos todas esas dosis entre las 20 que vamos a necesitar por bombada. Entonces, esto es algo que sí, a transcurso del tiempo ha tomado mucho más auge, porque nosotros aplicábamos solo biofertilizantes, pero ahora estamos haciendo más biofertilizantes enriquecidos ya con estos microelementos
esenciales para el desarrollo de la planta. Tenemos definido, bueno, los momentos de floración, como se le decía, en la etapa de prefloración, una sola aplicación. Después de la floración, esta viene más o menos 60 días, 50, 60 días después de la primera aplicación, y una tercera aplicación a los 45 días después que nosotros realizamos esta segunda aplicación o la última aplicación. Entonces, más o menos así está. Ya tenemos un poco marcado estos días que van de acuerdo a las floraciones que hemos tenido, pero sí, como les menciono, muy importante es que nosotros registremos la floración para así nosotros sacar cuenta de qué días nos toca aplicar o en qué rango nos toca aplicar. Acá se trataba de poner un cuadro también, así a manera de esquema en el transcurso de tiempo, con la aplicación de fertilizantes minerales. Febrero, marzo, siempre el zinc, boro, los aminoácidos, lo podemos hacer foliar. Tenemos después calcio, magnesio, manganeso, azufre, con enmiendas. Y en la etapa de llenado de grano y producción, básico, importante, nuestra fórmula rica en nitrógeno, fósforo y potasio, fórmulas completas. Aquí nosotros, ya saben, pues encontramos el sulfato de amonio, nitrato de amonio, la urea, tenemos el 0,460, tenemos el rico en potasio, el 0,60. Entonces son diversas fórmulas que nosotros tenemos, que siempre nos tenemos que apoyar con el análisis de suelo para ver cuáles son las cantidades que necesitamos. Pero estos son los elementos básicos que nosotros debemos de tener. Ya en el mercado hay fórmulas que sí que dan buenos resultados, que son las que bastante utilizamos, pero que es la que realmente nos están manteniendo la planta, pero sí necesitamos ese análisis para que nos diga cuál es el microelemento o elemento que estamos necesitando más y nos dé ese plus en una mayor producción. Nosotros tenemos, comúnmente en el mercado tenemos Ferticafé, que es la que más utilizan los productores. Y en la etapa de maduración, igual siempre los macroelementos, pero sí siempre con estos microelementos básicos, zinc y boro, y con aminoácidos, para que, como les digo y les repito, nos ayude y nos aporte a la mayor calidad del grano, a mayor peso del grano, mayor tamaño del grano, que no sea un grano vano. Nosotros generalmente, cuando hace falta lluvia o las precipitaciones, los niveles de humedad que debe tener la planta, los granos son vanos, y también cuando hace falta estos microelementos. Entonces, nosotros podemos aportarlo de manera foliar a tratar de reducir estos granos vanos y con mayor calidad que tengan. Acá igual un esquema con aplicaciones orgánicas. Ahí podemos ver, hay dos, se mira un poco combinado, pero son dos. Uno donde nosotros tratamos de plasmar lo que es el bocache, el compost, el lombrihumo, los biofertilizantes, en qué meses son los que nosotros debemos de estar utilizando y las cantidades. Generalmente el primer cuadro son 8 libras, tanto de bocache, lombrihumo, biofertilizantes, entre aplicaciones. Y un cuadro, lo quise poner un poco al cuadro abajo. Este cuadro lo ha trabajado mucho o lo ha impulsado mucho Cafenica. Prodecot ha trabajado este cuadro. Entonces ahí quisiera plasmarlo para que miren, si tenemos aplicaciones de biofertilizantes mineralizados, tenemos 2 aplicaciones, febrero, marzo, las cantidades, 40 litros. Entonces, un poco ahí, para que ustedes miren que hay una variedad, o en cada zona, o en cada microclima, o en cada productor, de acuerdo a sus necesidades, podemos utilizar los diferentes fuentes de elementos que requiere la planta que estén disponibles, y los momentos, porque siempre debemos de estar muy en cuenta con la fenología, la floración.
Y el plan de fertilización va basado en la floración. Este cuadro acá un poco está lo que es roya, lo que es broca, pero en este caso a nosotros nos interesa el del medio, que es fertilización, que debe ser a los 60 días de la primera de la floración, una primera fertilización a los 65 y 60-65 días de la primera fertilización, y igual a los 60-65 días una tercera fertilización si es necesario. Una fertilización adecuada en cada ciclo productivo es fundamental para tener una planta vigorosa, que nos dé buenos rendimientos, mayor productividad, buena calidad de taza. Al tener una planta vigorosa nos ayuda a obtener mayor resistencia o tolerancia a las plagas y enfermedades, mayor tolerancia a los efectos del cambio climático. Como les decía, una planta bien nutrida soporta periodos de escasez de agua. Entonces, algo, y bien nutrida no se va adaptando también al cambio climático, ¿ok? Y si hay una mayor aumento de la temperatura, una planta bien nutrida tiene la capacidad para soportar estos niveles de variaciones en los factores climáticos. Bueno, eso era un poco de los tips, así de manera rápida, lo que nosotros teníamos. Acá mencionarles una frase que es muy conocida ya por mi compañero Carlos Gómez, que es parte del equipo de café, y que él tiene bastante experiencia en cuanto a la nutrición de cafetal, y lo trabajamos de manera conjunta. Entonces por eso siempre la ponemos desde Dipilto, con olor a pino, sabor a café, y Gente de Fe menciona mucho, él es muy conocido, entonces igual lo ponemos acá y le damos el reconocimiento también de que él ha estado detrás y en esta ocasión no pudo participar.